¿Qué tal? Buenas noches. Encantados de encontrarnos con ustedes en este arranque de semana en la que vamos a comenzar ya a analizar los temas de mayor actualidad que hoy lunes nos han dejado titulares destacados. Uno que nos llama poderosamente la atención y que verdaderamente nos resulta todavía de un punto incomprensible en los tiempos que corren. Cuando hablamos de la igualdad, cuando creemos que esas metas o que algunas de las que se reivindican son cuestiones conseguidas y conquistadas, nos encontramos con la tozuda realidad que nos dice que en pleno siglo XXI una mujer no cobra lo mismo que un hombre por el mismo trabajo. Hoy, las responsables de Mujer y Empleo de Comisiones Obreras de Granada, Clara Castarnado y Karina Elbo, han presentado en rueda de prensa el informe sobre brecha salarial de género que elabora anualmente el Gabinete Técnico de Comisiones Obreras de Andalucía, coincidiendo con la celebración el próximo día 22 del Día por la Igualdad Salarial. De este informe se desprende que la brecha salarial media en nuestra provincia es del 15,6%, lo que, lejos de disminuir respecto a 2020, supone un incremento de medio punto. El salario medio anual en la provincia se sitúa en 19.000 euros para los hombres y 16.000 euros para las mujeres, lo que supone una diferencia de casi 3.000 euros anuales. Entre los factores que inciden en la brecha salarial destaca el especial impacto que tienen los cuidados en la vida de las mujeres, cuidados de menores, personas mayores que están invisibilizados y desvalorizados. Asimismo, sobre la distribución y composición del empleo, las mujeres soportan una inserción en peores condiciones, lo que se traduce en un salario menor. Nuestra compañera Estrella Piné ha asistido esta mañana a la presentación de esos datos en los que la responsable de Mujer del sindicato ha valorado además la subida del salario mínimo interprofesional como una buena noticia para la reducción de la brecha salarial, ya que en Granada casi el 52% del total de asalariadas en la provincia, o lo que es lo mismo, más de la mitad, perciben el salario mínimo interprofesional o incluso menos. Y esta brecha pues la acompaña a lo largo de su vida, por todas las razones que he intentado explicar brevemente, ¿no? Y esto hace que cuando lleguen a su jubilación, pues también las mujeres cobren menos que su compañero y a veces pues las condena a situaciones de pobreza, ¿no? De hecho, en Granada la brecha en pensiones se sitúa en un 21%, ¿no? Y las mujeres pues cobran como media anual de pensión unos 3.500 euros menos que los. Es fundamental, que es imprescindible pedirle también un compromiso a la patronal, ¿no? A la patronal, a los empresarios, pues que se tienen que, para negociar estos planes de igualdad y por supuesto también que se sienten a negociar convenios colectivos, pero que tomen conciencia, que sean responsables y se sienten a negociar unos salarios dignos, pues ya que subir los salarios mínimos de convenio es una forma más de acabar con la brecha, ¿no? Que estén pendientes de subir estos salarios y no tanto de aumentar sus beneficios empresariales. Bueno, pues este va a ser el primer asunto que vamos a proponer a nuestros invitados e invitadas de esta noche, en esta mesa de debate en la que hoy lunes se incorpora Alfredo Vinuesa, que es economista, es responsable y especialista en gestión pública. Buenas noches, bienvenidos. Encantado. Está con nosotros y le agradecemos especialmente que sea capaz de sacar tiempo de donde no lo hay, porque está ya prácticamente en campaña, que como saben ustedes ya nos acompañó la semana pasada y ella es la candidata por Ciudadanos Concha Insúa. Bienvenida. Muchísimas gracias, yo encantada. Un placer tenerte con nosotros y sabemos el trabajillo que cuesta en estas fechas. Igual que Paco Puentedura, que también como candidato pues ya está en capilla, literalmente, en este caso por Izquierda Unida. Paco, bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias y con todas las ganas del mundo. Y Pilar Besusán, que continúa convaleciente. Imaginamos que algo mejor que la semana pasada, sí, o por lo menos con una semana menos para menos, liberarte del cabestrillo. Pero una semana menos ya, sí. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar por un tema que, insisto, puede parecerles increíble si no lo sufrieran en sus propias carnes, si son mujeres o tienen hijas o lo están viviendo en casa. Es una realidad. Vamos a empezar precisamente por las mujeres. Algo que, no sé, a mí me parece verdaderamente indignante y poco presentable en una sociedad moderna como esta. ¿Conchi? La verdad es que es incomprensible, pero llevamos hablando de la brecha salarial desde hace, yo qué sé, yo es que he perdido ya la cuenta. Y es un tema absolutamente recurrente porque efectivamente necesitamos la complicidad de todos y de todas.
Desde la complicidad de los propios compañeros de trabajo, que a igual trabajo, igual salario, o sea, nadie debería de permitir en un puesto de trabajo que una mujer cobrara menos que un hombre. Pero ahí se ha dado un dato que yo también creo que es bastante importante. Tenemos un problema y además este tema ha sido algo que hemos batallado en mi anterior etapa, cuando yo era la presidenta de las mujeres empresarias, o sea que no es algo que desconozca ni mucho menos, ¿no? Estamos hablando de la dificultad de las mujeres a la hora de incorporarse en el mercado laboral. Es verdad que llevamos cargas que son intrínsecas en nosotras porque así nos hemos educado, por lo menos mi generación. Y efectivamente invisibilizadas por muchas cuestiones, ¿no? Una mujer que es madre tiene un parón en su vida laboral bastante importante, con lo cual cuando se vuelve a incorporar en el mercado laboral o vuelve de su baja maternal, siempre ha habido alguien que la ha adelantado. Y por tanto, esas diferencias también habría que hablar de ellas, del tema de la conciliación, de la necesidad de que se implementen políticas certeras para que esa brecha salarial y todas aquellas dificultades que vienen y que nos vienen dadas también se minimicen. Me parece absolutamente escandaloso las cifras que damos, pero también han dicho en este informe que hablaban de que la patronal debería de sentarse. Yo creo que todos los agentes sociales deben de sentarse y hablar de este tema, que como digo es recurrente, y encontrarle la solución, porque no es de recibo que una mujer gane menos dinero que un hombre por el mismo trabajo, no es de recibo. Y las cifras son tozudas y están ahí y hay que ponerles el foco. Pero yo también tengo que romper una lanza en favor de... Hablan de la patronal, pero a mí cuando me hablan de la patronal, de esos grandes patronos, es que no es la realidad que tenemos en Andalucía, es que tenemos pequeñas y medianas empresas, y a esas son las que tenemos que fortalecer, porque estoy completamente segura que en una pequeña empresa tú miras al trabajador como parte de tu propia familia, y por tanto esas diferencias no las hace. ¿Sentarse a negociar? Por supuesto que sí, y desde luego en una igualdad de condiciones tanto una parte como la otra, y eso sería también fundamental, pero hablar también de esa conciliación y hablar de esas políticas, como yo digo, certeras, que vayan al núcleo del problema, y por supuesto poner todos de nuestra parte. Además de los datos que nos han ofrecido de Granada, para que ustedes se hagan una idea, esa brecha se produce mucho más a medida que la edad de la mujer es mayor. Cuando la mujer es más joven, esa brecha prácticamente no existe, pero a partir de los 35-40 años esa brecha se va acrecentando ya hasta la edad incluso de la jubilación. Y lo que es peor, cuando el nivel retributivo es más alto, la brecha es todavía mayor, es decir, parece que por ser hombre hay que cobrar más que una mujer que haga el mismo trabajo y que tenga la misma capacitación, o incluso más. Y ya el dato demoledor es que, de seguir las actuales políticas, cerrar esa brecha nos costaría más de 100 años, Pilar. Qué barbaridad. Yo la verdad es que me parece algo inconcebible que a esta altura del siglo XXI, en una España que se supone del primer mundo, democrática, y que en la Constitución, en su artículo 14, proclama la igualdad de todos ante la ley, que luego sucedan estas cosas. Es decir, que luego haya personas que estén cobrando menos que otras, en este caso mujeres que cobran menos que hombres, por hacer el mismo trabajo. Es decir, que en condiciones iguales, la igualdad, el Tribunal Constitucional eso lo tiene muy establecido, la igualdad se predica siempre de situaciones y condiciones iguales, no ante situaciones diversas. Pero ante situaciones iguales hay que aplicar el principio de igualdad, y la igualdad salarial es evidente que hay que aplicarla. Yo en el ámbito funcionarial, que es el que conozco, el mío, no existe esa desigualdad, porque cobramos lo mismo tanto hombres como mujeres en función del puesto y de nuestra categoría profesional y de nuestro nivel. Pero en el ámbito privado yo es algo que no lo puedo comprender, tanto que hay unas luchas por otras cuestiones totalmente válidas. En este asunto parece que todo el mundo más o menos, digamos que lo tolera. Hay una tolerancia con desagrado evidente de la sociedad, pero medianamente se tolera, yo creo, porque como hay una situación de necesidad, porque hay mucho paro en España, pues la gente tolera, y las mujeres muchas veces toleran tener menos salario. Esto se tiene que acabar de manera radical. Yo me escandaliza ver cómo el presidente de los grandes empresarios de la COE se ha subido el sueldo y gana 400.000 euros al año, y antes era un falso autónomo, es decir, una cosa ya impresionante, una persona que tenía que estar dando ejemplo, que gane 400.000 euros al mes de manera escandalosa, y luego se niegan a subir el salario mínimo,
o a las mujeres consientan que en las empresas que forman parte de su asociación o de otras asociaciones de pequeños y medianos empresarios le estén pagando menos a las mujeres que a los hombres. Es algo absolutamente imperdonable en un país del primer mundo que se supone que respeta el artículo 14 de la Constitución española. Aparte de eso, efectivamente, la conciliación, porque las mujeres llevamos siempre la carga familiar, los que tenemos hijos siempre hemos llevado la carga familiar, y tú te das cuenta como tus compañeros varones pues no tienen ese problema y tú pues tienes que salir corriendo a recoger a los niños, no sé cuánto, siempre esa historia. Yo aquí sí quiero denunciar algo que en la función pública, bueno, en las empresas privadas supongo que pasará igual, que no habrá probablemente una zona para los niños pequeños en la empresa, algunas empresas puede que sí lo tengan, pero en la función pública a mí me parece escandaloso que en el Congreso tengan allí unas niñeras y una zona para los bebés y que en el resto de las administraciones públicas estemos a dos velas, con todas las señoras diputadas del Congreso tienen allí una zona para dejar a sus niños, unos parquecitos donde con cuidadoras específicas y que el resto de y que ya no son ni siquiera funcionarios, es decir, que los diputados tienen su mandato y luego se van a su casa y nosotros los funcionarios, pues yo no sé, pues en la universidad pues podría haber también unos parquecitos para los niños. De hecho, hoy mismo he recibido un mensaje de Comisiones Obreras diciendo que era importante la conciliación en la universidad ya, que fueran intentando buscar instalaciones porque esto hay que darle una solución ya. Las mujeres estamos más incluso capacitadas, igual por lo menos, que los hombres y tenemos una desigualdad en ese ámbito que se une a la brecha salarial de la que estamos hablando. Esto tiene que acabarse cuanto antes y me da igual el color político que gobierne. Yo creo que esto es una cosa que todo el mundo tiene que estar en un consenso, yo creo que hay entre todos. Gracias, Pilar. Alfredo. No, hay una cuestión que me ha llamado la atención de los comentarios que se han realizado hasta ahora, porque yo también conozco bastante bien el ámbito público y como funcionario y llevo muchos años trabajando en el sector público. No es cierto que no exista desigualdad salarial en el ámbito público. Sobre el papel, las retribuciones del hombre y de las mujeres son las mismas en el ámbito público, como no puede ser de otra manera, lo establece el artículo 14 de la Constitución y su desarrollo, ¿no? Pero en la realidad es que los diferentes estratos de las diferentes categorías de lo público, cuando tú haces un cálculo, no es una estimación, sino cuando calculas la media de retribuciones en el ámbito público de las mujeres y del hombre en la misma categoría, las retribuciones de las mujeres están por debajo, la media de las retribuciones. Y esto es así más que nada porque tienen unos condicionantes que tienen que son condicionantes de tipo social. Las reducciones de jornada se las piden, el 90% se las piden las mujeres para cuidado de hijos. El tema de cuando tú tienes que realizar una tarea extra que se supone un ingreso, es decir, en el ámbito que yo conozco más, que es el ámbito sanitario, como puede ser la guardia o la actividad de festivo o de nocturnidad, la mayor parte el porcentaje la realizan los hombres porque tienen menos cargas de tipo familiar, de tipo social. Por lo tanto, es verdad que sobre el papel, también en el ámbito público, debería de haber una igualdad de retribución, pero la realidad tampoco es así. Es decir, que esto tiene unos condicionantes sociales y unos condicionantes socioeconómicos y de lo que tiene que ver con nuestra cultura, que efectivamente me temo que de momento, aunque sigamos trabajando y sigamos evolucionando en ese aspecto, pues pasará tiempo para que se pueda llegar a ese equilibrio real. A ver, estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho y alguna aclaración, una perspectiva que quiero plantear. La brecha salarial es el ejemplo o es la consecuencia, mejor dicho, de otra brecha más grave y más importante que hay, que es la brecha que genera la diferencia entre la igualdad formal y la igualdad real. No existe igualdad real y por eso se genera este tipo de brecha. Porque teniendo una legislación que dice que no se puede establecer una discriminación ni en la función pública ni en el ámbito privado, sí existe esa realidad. Y esa realidad tiene distintas explicaciones. Hay modalidades de contratación que se feminizan y que tienen situación de más estacionalidad, temporalidad o precariedad. Hay modalidades o categorías profesionales que se feminizan con menos retribuciones salariales o menos oportunidades de ascenso. Hay modalidades de contrato que no están vinculadas a todo lo que es el ámbito de conciliación familiar. Hay cultura a la hora de contratar que interpreta
que además va en contra de todos los datos, que una mujer por el hecho de poder tener familia o cargas familiares va a tener mayor absentismo que hombres, cuando los datos señalan que el absentismo es mayor dentro de lo que son los trabajadores masculinos que las trabajadoras femeninas, y desde luego existe una realidad social de cargas familiares, no solo de menores sino de personas mayores, que también explica o imposibilita pues que el trabajo, igual que la educación, que ocurre en otros ámbitos, pues permita ser un ascensor social, un ascensor de movilidad social de las propias personas. Y en la administración pública ocurre también. Yo voy a poner el ejemplo que conozco, que es el del Ayuntamiento de Granada. En el caso del Ayuntamiento de Granada, el Plan de Igualdad, que se aprobó no hace mucho, fue hace muy poquito, señala que 2/3 partes de las jefaturas de servicio, las jefaturas de negociado, las ostentan hombres y no mujeres. Y eso es un problema. ¿Por qué? Pues porque determinadas categorías, determinados ascensos, son mucho más difíciles para mujeres que para hombres. Pero es que incluso dentro de lo que es la cualificación profesional, en los grupos profesionales dentro de la administración pública, hay más mujeres en grupo C2 que C1, o hay más mujeres en grupo A2 que A1, cuando las retribuciones son radicalmente distintas. Y eso es como consecuencia también de que los procedimientos de promoción interna no se facilitan. ¿Por qué? ¿Por el hecho de que la administración legalmente permite esa diferencia? No, la administración nunca permite esa diferencia, pero la realidad práctica implica que determinadas obligaciones del desempeño de un puesto es mucho más dificultoso para quien tiene esas cargas familiares o tiene esa dificultad o a la hora de poder acceder en igualdad de oportunidades a formación. Y por tanto es necesario el trabajo equitativo. Y hay elementos que son esenciales a aplicar. Por ejemplo, la conciliación familiar es uno de ellos. Y además pongo el ejemplo de la falta de sensibilidad, porque lo que se ha dicho del Congreso de los Diputados y la guardería, ¿sabéis que hay una guardería en Mondragones, en el Ayuntamiento de Granada? Yo hablo de lo que conozco más concretamente. Pero voy a poner un ejemplo. Una guardería que nace precisamente para eso que está diciendo Pilar, y el Partido Popular en su momento decidió privatizarla y no abierta, y no abrir esa guardería o esa ludoteca a trabajadores del propio ayuntamiento y también a usuarios de los servicios municipales que pudiesen dejar a los niños mientras tramitaban asuntos en una ludoteca infantil. Se decidió privatizar y prescindir de ese servicio. ¿Por qué? Por una evidente falta de sensibilidad. Y por otro lado también, opciones del teletrabajo tienen que formar parte también a la hora de poder acabar con esa diferencia de oportunidades que se producen, y por supuesto también el hecho de que la promoción interna y las capacidades de formación que se exijan dentro de lo que son no solo en el empleo público sino también en el empleo privado, pues aplique criterios que potencien precisamente que se trate con equidad, para tratar con igualdad a todas las trabajadoras y trabajadores en nuestra sociedad. Pilar no está muy de acuerdo. No, vamos a ver, es que aquí hay que diferenciar dos cosas, lo digo por paralelo de lo que ha dicho Alfredo. Vamos a ver, los funcionarios públicos de carrera accedemos por mérito y capacidad, es decir, que es un sistema de acceso absolutamente equitativo. Se aprueba independientemente, de hecho a la vista está que, por ejemplo, las oposiciones como las de judicatura tienen mucho más índice de aprobado de mujeres que de hombres. Entonces, se accede por mérito y capacidad. Esto no se puede confundir en absoluto con el ámbito de la contratación laboral en la administración pública o la contratación administrativa. Una cosa es el acceso y otra cosa es la carrera profesional. No, la carrera profesional tú haces de manera objetiva. Tiene muchos obstáculos. Sí, muchos obstáculos. Yo que tengo 3 hijos y lo he tenido pequeñito y he tenido que trabajar lo más grande para poder llegar a ser catedrática de la universidad, te diré que todos los obstáculos del mundo, pero cuando tú accedes con criterios objetivos, es decir, que tú en el momento en que te estás examinando de tu examen de oposición, tú te estás examinando de manera objetiva, ya sea para ser catedrático, ya sea para ser magistrado, ya sea para ser juez, y tu ámbito de promoción también es de manera absolutamente objetiva, que eso lo tiene la función pública y no lo tienen las empresas privadas que promocionan, pues si me cae mejor este señor y además no se va a quedar embarazado, pues evidentemente lo estoy promocionando. Es decir, que yo no estoy de acuerdo para nada en que la promoción se hace
en función. Hay muchas señoras que prefieren estar en el grupo C que no esforzarse para estar en el B. Otras no pueden, otras no se concilian, otras no hay sensibilidad suficiente en las administraciones para conciliar. Pero el acceso en el momento en que la persona toma la decisión de examinarse y de acceder o de promocionarse es absolutamente equitativo y objetivo. De hecho, si tú vas, por ejemplo, a la Universidad de Granada, ves que la mayoría de las funcionarias que te atienden son señoras. Es decir, que es completamente objetivo. Otra cosa son los contratados laborales y administrativos de la administración. Ahí ya no entra la objetividad. No, pero Pilar, pero eso, claro, eso Pilar, es diferente. A ver, pero eso es distinto. Claro, ahí no entra la objetividad. Está claro que cuando tú te presentas a unas oposiciones a notaría, el baremo va a ser igual. Para sí, un hombre que para una mujer. pero para promocionarte en la carrera notarial es exactamente la misma. Una mujer tiene muchas más dificultades para poder estudiar esas horas, porque sobre todo si tienes hijos, etcétera, pero ¿cómo va van a tener hijos? Pero cuando tú opositas, la gente lo que hace es retrasar la maternidad, porque bueno, desgraciadamente retrasan la maternidad. O no, pero quiero decir, pero que al final sí que es verdad que hay una limitación no legal, pero sí real. Y es justo pero bueno, pero real, pero lo que tampoco es justo es que luego la gente que no haya ascendido de pronto se encuentre ascendida simplemente por el hecho de ser mujer. Porque yo he tenido que hacer un esfuerzo tremendo para llegar a donde he podido llegar y luego que otra vez la igualdad en ese aspecto. La administración pública... Tratar con equidad supone tratar con igualdad de oportunidades. Sí, pero la igualdad pero si las oportunidades son las mismas. No son las mismas y la realidad te estoy hablando de la administración. Con la diferencia yo te estoy hablando como funcionario público. En el Ayuntamiento de Granada es una realidad objetiva. Yo hablo de la administración que conozco. Sí, pero bueno, yo las conozco todas, pero te puedo decir... Yo seguro que la del Ayuntamiento la conozco un poquito mejor. Bueno, no te creas, mi padre es secretario de administración y he estado en millones de ayuntamientos, bueno, de Granada, no sé, millones de ayuntamientos. Y te puedo asegurar que existen 100 jefaturas de servicio de negociado y responsables de servicio, porque se crea la figura del responsable cuando tu formación no es la que opta para una jefatura, que están en comisión de servicio, algunas comisiones de servicio por más de 3 años. Bueno, pues mira, y eso te ya puedo asegurar, yo te pongo un ejemplo concreto que conozco. Yo no puedo hablar de otras administraciones, pero te puedo asegurar que la inmensa mayoría no son mujeres. Y que cuando hay procedimientos de promoción dentro de lo que es el propio Ayuntamiento de Granada, las dificultades que tienen que tener muchas trabajadoras y empleadas públicas son bastante mayores que las que pueden tener otros compañeros suyos que son hombres. Pero eso en el ámbito público. Si nos vamos al ámbito privado, pero yo creo la diferencia es abismal. Dificultades tienes porque tienes que cuidar de los hijos y hacerlo todo a la vez. Pues claro, pero digamos que en el momento de la evaluación de lo que sea, de lo que es, no en el principio, sino a lo largo de toda tu carrera profesional, la evaluación es exactamente igual de objetiva. Otra cosa son los puestos a dedo, otra cosa son los puestos a dedo. Igualdad en la función pública, claro que sí, pero realmente las condiciones reales de esas personas no son esas. A ver, vamos un momentillo. Por alusiones un poco, es que creo que a lo mejor no me he explicado bien. Paco hablaba de diferentes cuestiones también, de algunas a las que yo me he referido. Yo hablaba de que yo también soy funcionario de carrera, conozco perfectamente el acceso por oposición al puesto de funcionario. Y tengo una cierta experiencia, tengo más de 20 años en el sector público. He participado en la elaboración de 2 planes de igualdad, de 2 entidades diferentes, y en esos planes de igualdad, en ambos se hizo un diagnóstico, y en ambos estuve en la elaboración de ese diagnóstico. Y cuando yo hablaba de las diferencias reales en las retribuciones en el ámbito público, hablaba de similares categorías, idénticas categorías, y de medias. Y la media de retribuciones en la misma categoría de las mujeres es inferior a la media en los 2 planes en los que yo he intervenido. En los 2 diagnósticos es inferior a la media de las retribuciones de los hombres. Porque aquellas actividades que suponen un incremento de renta para el funcionario o la funcionaria, para el empleado público, que incrementan su retribución, están supeditadas a una mayor disponibilidad a la hora de poder realizarlas, que tiene que ver con no tener cargas de tipo familiar. Vamos con Conchi. Es que eso era lo que yo decía al comienzo, si el problema está en esa conciliación real que necesitamos y la complicidad de todos. Y efectivamente las mujeres corren carreras de fondo y con obstáculos en cualquier ámbito, ya sea el ámbito empresarial o
como persona asalariada o en la función pública. Da lo mismo, porque estabais hablando de que había muchos puestos de trabajo muy feminizados. Pero es que voy a poner solamente un ejemplo. Una madre, como yo, de un hijo con discapacidad intelectual gravemente afectado, tú rompes tu carrera profesional en el minuto 1 que te dan el diagnóstico. Yo porque afortunadamente, y digo afortunadamente, en mi vida personal, en mi ámbito familiar, hemos vivido la conciliación y la igualdad real desde el minuto 1, si no, no podría haber accedido a la carrera profesional que he tenido. Pero lo cierto y verdad es que las personas que conozco han tenido que interrumpir su vida laboral y profesional porque no pueden, o sea, son niños y niñas que necesitan muchísimas horas para sus tratamientos, y uno de los dos tiene que normalmente frenar su carrera profesional. ¿Quién la frena? La mujer. Claro. Poner un ejemplo, y además, en función de lo que antes se estaba señalando, ¿por qué en el complemento específico, por ejemplo, de policía y bomberos, dos cuerpos muy masculinizados, aunque cada vez están entrando más mujeres y eso es positivo, es mucho más fácil los factores de jornada de nocturnidad o peligrosidad, o de no jornada estructurada de trabajo, que eso supone un incremento de sus retribuciones, es más fácil reconocerlos en las RPT, en sus complementos específicos, y sin embargo, en otros sectores más feminizados, como pueda ser gestión de palacios, que se tiene que hacer cargo de eventos en días festivos y algunas veces a altas horas de la noche, o por ejemplo, en servicios de protocolo municipal, o de servicio de prensa, por ejemplo, del propio ayuntamiento, que la inmensa mayoría son mujeres, y que tienen que estar trabajando mañana, tarde, días festivos y algunas veces hasta alta hora de la noche, en su complemento específico reconocer esos factores de jornada es mucho más complicado. Esa es la realidad. Y estamos hablando de factores de, en este caso estoy hablando de factores de trabajo, de desempeño de sus tareas y de sus funciones, que son equiparables y que en algunos casos el reconocimiento salarial es inmediato y en otros casos les cuesta una verdadera tortura el que se les reconozca y por tanto pueda suponer una igualdad o avanzar hacia esa igualdad salarial. Eso ocurre en la administración pública, al menos en el caso que yo conozco. Yo no puedo hablar de otras administraciones, pero sí la que yo controlo y en la que conozco su relación laboral. Por cierto, otra de las medidas que favorece también y es esencial para la conciliación, y me lo ha recordado a raíz de la situación personal que explica Concha, es que el sistema de dependencia, es decir, el sistema público de dependencia requiere de un refuerzo, ya no solo en atención a las personas que necesitan ser cuidadas, sino a las personas cuidadoras. Hay que cuidar al cuidador. Exactamente, porque si no cuidamos al cuidador, pues al final se nos desmorona cualquier concepto solidario de sociedad que queramos tener. Y porque porque no es justo que una persona tenga que renunciar a su vida laboral, profesional o familiar, o tenga que sacrificar su vida profesional por su vida familiar, o tenga que sacrificar su vida familiar por su vida laboral. Yo lo mismo que digo esto, hablo de los mayores. Y Agustín, déjame que haga un inciso en algo que también hablaba en el informe. La subida del sueldo mínimo interprofesional. Yo soy de las que dice bienvenido sea todo, siempre y cuando no haya un impuesto al trabajo, porque eso lo que hace es que el trabajador cobre menos dinero. También yo creo que hay que poner ahí el foco, ¿vale? Subidas del salario mínimo interprofesional que han ido de 600 y pico euros a 1080 en la que se está situada ahora mismo, y no ha habido ningún problema en el ámbito de la contratación, no ha supuesto ni pérdida de empleo, ni ha supuesto ningún problema de contratación. Es más, los datos de desempleo hoy por hoy están muchísimo más bajos que cuando el salario mínimo interprofesional estaba a 600 hay un impuesto al trabajo, que lo soporta el propio trabajador. Y eso, si hay más contrataciones que nunca y hay más dinamización de la contratación, el salario mínimo interprofesional no impide contrataciones y es más, los datos son rotundos. Ha habido más contratos que nunca. El día que queréis hablamos de esto también, pero vamos a seguir por donde iba. Perdón. Sí, Pilar. Sí, bueno, yo me he quedado muy sorprendida de lo que ha dicho Paco, porque bueno, yo conozco la administración local, bueno, desde el punto de vista familiar, no por mi padre, pero en la administración local
En otras, que en las que yo he estado muchas veces, había concejales, todo tipo de funcionarias, y la verdad es que la sensación que me da es que el Ayuntamiento de Granada es muy machista. Estoy bastante sorprendida con lo que estás contando, y verdaderamente un no digo yo, lo hice en plan de igualdad. No, es un ayuntamiento absolutamente machista. Yo este machismo no lo he visto, desde luego, en la Universidad de Granada, que es desde donde yo soy funcionaria, ni en otras administraciones, con lo cual, eso sí, mira, el ayuntamiento es un sitio en el que primero habría que imponer la igualdad, y por supuesto que en la RPT lo mismo serían las nocturnidades para unos niveles que para otros, ¿no? Es decir, que vuelvo a repetir lo del principio, creo que es necesario que haya una igualdad real de sueldo entre hombres y mujeres, y que, bueno, que si hay las empresas parece que no están muy dispuestas a hacerlo, porque claro, una mujer se queda embarazada, un hombre no, y en la administración pública, pues yo sinceramente creo que tanto en el acceso como en lo que es el ascenso, dentro del ascenso en la carrera profesional, creo que no existe esa desigualdad. Otra cosa es que las señoras se frenen, como ha dicho antes Concha, se frenen ellas mismas y digan, yo prefiero quedarme de auxiliar administrativo, y no porque tengo que cuidar a los niños y alguien se tiene que hacer cargo, cuando lo normal es que dijeran, oye, tú, a tu marido, quédate tú de auxiliar administrativo, que yo voy a seguir promocionándome. Eso estaría muy bien. Dentro de los datos que les hemos dado, hay uno, y vamos a seguir en este asunto antes de pasar a otro, porque creemos que tiene carga de profundidad más que suficiente. Decíamos, cuanto mayor es la edad, mayor es la brecha, pero donde desde luego ya el asunto es casi yo diría que sangrante, es en el tema de las pensiones. En nuestra provincia esa brecha es del 21%. Una mujer cobra una pensión media un 21% más baja que la de un hombre. Alfredo. Bueno, tiene que ver con el histórico de cotizaciones, que tiene que ver también con nuestro sistema, con nuestro entorno laboral, o el entorno laboral que ha tenido España, pues, en los últimos años, ¿no? Más que en los últimos años, probablemente en los años en los que estas mujeres cotizaban, ¿no? Es decir, la diferencia probablemente en las nuevas pensiones, en las nuevas personas que perciben la prestación, no sería tan elevada, porque no existe esa diferencia tan elevada. Pero cuando estamos hablando de mujeres, en este caso de mujeres jubiladas, de mujeres pensionistas, estamos hablando de mujeres que cotizaron o que ni siquiera llegaron a cotizar en periodos anteriores. Hay que tener en cuenta que el porcentaje, otro dato que sería interesante, no sé si viene recogido, el porcentaje de hombres y de mujeres que perciben una pensión no contributiva. Probablemente el porcentaje de mujeres en este caso debe ser abrumador, mayor, claro. Porque estamos hablando de un país que efectivamente el tema de la cotización es algo que afortunadamente se da por hecho que tú, cuando estás trabajando, estás dado de alta en la seguridad y estás cotizando, pero esto es relativamente reciente en términos históricos, en términos económicos es relativamente reciente. Efectivamente, probablemente está muy condicionado por ese histórico. En ese ámbito, seguramente, podemos ser más optimistas a medio plazo, en el ámbito de las pensiones, pero efectivamente es un indicador más. Y yo, por puntualizar una cosita que se me ha quedado, cuando yo hablaba de datos de desigualdad en la retribución en el ámbito público, hablaba de trabajos de diagnóstico reales, realizados con nóminas reales, y en entidades con retribuciones reales, con personas, con hombres y mujeres, funcionarios o empleados públicos reales. Es decir, que efectivamente esa diferencia existe. Y fíjense ustedes, por ejemplo, cómo algunas veces la propia administración aplica una doble vara de medir. Yo recuerdo hace 2 o 3 años que hubo creo que es una directriz que estableció la Seguridad Social para que aquellas personas que pudiesen faltarle algún año de cotización o algunos meses de cotización de cara a poder acceder a una pensión contributiva, pudiese contabilizarse como cotizado el periodo del servicio militar, por ejemplo, hecho. Sin embargo, a ninguna mujer se le reconoce, por ejemplo, los cuidados o el periodo maternal
o que ha tenido que cuidar, es decir, esa aportación a la sociedad en lo que se denomina el trabajo reproductivo, no se reconoce en absoluto ni siquiera para el propio sistema de pensiones, ¿no? Ha mejorado. Ha mejorado, yo no voy a decir que no, pero no va en esa equiparación. La excedencia por materia. No va en esa equiparación de igualdad, ¿no? Y o no establece esa equidad necesaria. Entonces, claro, la situación, las pensiones, claro que es mucho más dramática, no solo por la evolución histórica que ha tenido la incorporación de las mujeres en el mercado laboral en nuestro país, sino por algo que Pilar sí ha dicho hace poco y que tiene toda la razón: los sacrificios muchas veces en jornadas parciales, en condiciones más precarias, por compatibilizar con el cuidado de la familia, lo han hecho esencialmente las mujeres. Y de ahí sale el fruto, pues eso, de que las pensiones no contributivas son mayores en el ámbito de las mujeres que en el ámbito de los hombres, y por supuesto también el que, aun en el caso de que haya pensiones contributivas, al final nos estamos encontrando con unas diferencias abismales, porque el sacrificio para la conciliación familiar ha caído sobre las espaldas de las mujeres, que ha tenido que sacrificar su carrera profesional y su vida profesional para atender a la familia. Y eso no es justo. No es justo ni dentro de la propia familia, ni una sociedad o un mercado o una relación laboral o un mercado de relaciones laborales que promueve eso, en vez de que cada persona pueda trabajar en igualdad de condiciones y todas y todos tengamos responsabilidad en el cuidado de las personas. Conchi. No, yo decía que claro, que es absolutamente escandaloso, pero es que es lo que estábamos hablando. Primero, ese parón, cuando tienes la edad fértil, ese parón que tienes, luego la reducción de jornadas. Y, bueno, reciente, yo creo que en la historia más reciente, ¿no?, que tenemos, pues yo creo que hasta el año 80 y algo, no se tenía esa conciencia de que el trabajador tenía que estar dado de alta. Y las mujeres llegaban a trabajar y daba lo mismo. Le decían a lo mejor a alguien, sí, vienes a trabajar de lunes a sábado, pero sin estar dado de alta en la Seguridad Social. Entonces, ¿cuántas mujeres han estado trabajando en esa precariedad laboral, han estado trabajando de una forma absolutamente intensiva a lo largo de su vida, pero luego no se refleja en su pensión? Y por tanto eso es absolutamente sangrante, y esas son las diferencias. Luego, si tienes que, a lo mejor una mujer, pues, en una situación que ella, una familia monoparental, pues imagínate cuando llega la edad de su jubilación y se da cuenta que su cotización a la Seguridad Social ha sido ínfima y le queda una pensión, pues bueno, que no puede vivir paupérrima. Son los nuevos pobres o las nuevas pobres. Pilar. Vamos a ver, las pensiones se calculan en función de la cotización, y es verdad que las mujeres muchas veces no han cotizado en muchos sitios y por eso tienen menos años a la hora del cálculo de la pensión. Pero vamos, yo estoy de acuerdo con Paco en una cosa que acaba de decir, es que igual que al hombre se le ha cotizado la mili, pues que a las mujeres se le cotizara, pero no teniendo que estar trabajando, que se le cotizase el periodo de embarazo y crianza. Pero dicen, no, es que esto está regulado ya cuando trabajan. Ya sí, cuando trabajan ya sabemos que sigan dados de alta en la Seguridad Social, pero no, yo me refiero a que tuviesen también derecho a poder cobrar cuando no trabajan. Es decir, que igual que al hombre se le ha considerado la mili, pues que a las mujeres se les considerará este periodo reproductivo en el que bueno, están haciendo un servicio a una nación, que por lo menos creo que acá vemos a un niño y medio, un niño y medio por es decir, que tenemos una tasa demográfica absolutamente reducida, creo que de las más reducidas de la Unión Europea. Pues premiar esa época dando de alta en la Seguridad Social a las personas que se quedasen, a las chicas que se quedasen embarazadas, sería una idea positiva, y para que luego le computasen el cálculo ya cuando pudieran luego reincorporarse. Bueno, para agotar este asunto y el primer bloque de nuestro debate, que lógicamente no queríamos dejarlo pasar por la trascendencia que tiene esta realidad con la que nos enfrentamos, os voy a pedir en un minuto, yo sé que esto es un brindis al sol, pero en un minuto, ¿cómo y cuáles deberían ser, a vuestro juicio, las medidas a poner en marcha para que esos 105 años que harían falta para que se igualara esa brecha fueran, en lugar de 105, bastantes menos? Bueno, en principio, acelerar las medidas que ya se están tomando. Por ejemplo,
con el tema del incremento importante, el importantísimo incremento que han tenido las pensiones, tanto las no contributivas como las contributivas para este año 2023, se han incrementado más en porcentaje las pensiones no contributivas y además se han incrementado más en porcentaje las pensiones más bajas. Bueno, estas son medidas que afortunadamente van en la línea de equiparar, porque si estamos hablando de que las mujeres tienen una pensión más baja y están dentro de ese marco de pensiones más reducidas, si se incrementa en porcentaje este bloque de pensiones, pues es una medida que va en la línea de equiparar o de acabar con esa brecha salarial. A nivel macroeconómico o social, el planteamiento va más allá. Yo creo que tiene más que ver con una evolución, más que un cambio, una evolución, además una cuestión que probablemente veremos también, tiene que ver con cambiar probablemente el modelo, no ya productivo, sino incluso socioeconómico, en lo que tiene que ver con el desarrollo de la actividad económica y empresarial. Cambiar o mejorar ese modelo. Conchi. Yo sigo diciendo que lo que hay es que aplicar políticas certeras. Sabemos dónde está el problema y dónde está el cuello de botella. Aplicar esas políticas certeras, hablar de conciliación real, hablar de conciliación y ponerlo encima de la mesa, analizarlo y decir cómo lo trasladamos, ¿no? Cómo lo trasladamos a la empresa, a la función pública y sobre todo también, yo decía lo del cambio de modelo productivo porque tenemos que cambiar ese modelo productivo. Las empresas tienen que crecer, sobre todo las empresas que tenemos y que están muy ancladas en nuestro territorio. Estamos hablando del sector servicios, hay que fortalecerlo para que podamos dar una... podamos de verdad hacer que se fortalezcan esas empresas y que de verdad puedan implementar esos planes de igualdad y de conciliación en el mundo de la empresa. Solamente pasa por ahí y ese diálogo constructivo entre los agentes sociales, fundamental. Pilar. Yo voy a responder exactamente con lo que me preguntas. ¿Cómo podemos deshacernos de este problema tan grave? De la noche a la mañana, de hoy a mañana. Hay una posibilidad. Es la piedra filosofal. Hay una posibilidad clara, es aplicando el derecho sancionador. Infracción en el momento en que haya una mujer que realizando el mismo trabajo que un hombre cobre de manera diferente, siempre en negativo, inmediatamente infracción laboral y sanción a la empresa. Inmediatamente se acaba el tema, pero de hoy para mañana, vamos, que es que esto se aprueba una ley al respecto e inmediatamente se acaba el problema. Pero vamos, de un día para otro. Paco. A ver, la inspección laboral y el procedimiento sancionador tiene que estar ahí, por supuesto, y es necesario reforzarlo en este país, pero también hay que entrar en las causas estructurales que están generando este problema. Eso aparte, pero como me ha pedido una de hoy para mañana... Claro, esas causas estructurales tienen que ir en potenciar las pensiones y por tanto hay que recuperar la hucha de las pensiones para que precisamente no se vaya destinando a otros gastos y planteen el sistema público el incremento en la dirección correcta, como se ha señalado, sobre las pensiones más bajas. La subida del salario mínimo interprofesional también es una medida que permite equiparar retribuciones porque evita o amortigua las situaciones de precariedad y por tanto es importante, pero potenciar las políticas sociales es esencial, no solo los planes de igualdad y la igualdad de oportunidades, sino aquellas que establezcan un sistema público fuerte de dependencia para que una familia no tenga que estar 2 o 3 años esperando a la atención de una persona dependiente, las escuelas infantiles, los incentivos a las familias jóvenes que tengan un bebé o una criatura, por supuesto también potenciar todo lo que son las ayudas e incluso los programas y las políticas de vivienda y de alquiler. En definitiva, acabar con la precariedad en la vida para que haya más igualdad y equidad entre las personas. Bueno, pues como hemos visto, el primer asunto que hemos colocado sobre la mesa, de un profundísimo calado y desde luego de muchísimo interés,
estamos hablando de más de la mitad de la población, la que es víctima de esa discriminación absolutamente fuera de toda razón en el tiempo en el que nos estamos moviendo. Vamos a hacer una mínima pausa. No se nos vayan porque enseguida volvemos con otros temas también de mucho interés. Ya lo verán. Hasta ahora mismo.